19:08, ahora sí arrancamos formalmente puntos de vista, 35 grados, mucho calor hoy, Fer, ¿cómo estás? Sí, mucho calor nuevamente. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Bien, preocupado un poco por el nivel del río de vuelta, el Muy tema bajo. muy bajo, y en algunos lugares también preocupa el tema de agua potable, se están ultimando recursos para que no falte el agua, hay condiciones para que esto no ocurra realmente, pero bueno, hay que ponerse a trabajar y esperar que caiga un poco de agua también, hace falta que la naturaleza ayude un poquitito. Así es, ojalá. Pero de hecho, ¿qué decían en el panorama? No, iba luego a ser lindo No iba a para ser. este octubre. Se creía que desde octubre en adelante quizás tuviéramos esa cantidad de lluvia necesaria. Hoy había chaparrón anunciado, pero no hubo nada, ¿verdad? No pasó Sin nada. mucha actividad política el día de hoy, ¿sí? Sí, se aprobó o media sanción, ya le dieron a este proyecto que busca unificar varias instituciones, El RUM. registro único, sí, el registro único nacional. Se trató Dejaron de fuerte los escribanos, ¿no? Sí, La manifestaciones hora que estuvieron acá. de por medio de todo, sí. Que estuvieron acá. Bueno, después está el tema de la pensión también para las víctimas colaterales de feminicidios. Sí. Otro tema también interesante, me parece, para exponerlo. Volvió el Adultos. tema de seguros VIP para congresistas. Sí, adultos mayores. Ahí estamos viendo también la manifestación que decíamos, Sí. Diego. Escribanos, que Escribanos, estuvieron allí. gente también que trabaja con el tema tipo geógrafos, topógrafos. Sí. También estaban manifestando sus quejas. Que muchos artículos objetados, Sí, 99 artículos no objetados estaban siendo aprobados ya antes del mediodía. Y después había 104 artículos objetados y Bien. 14 nuevos que se añadieron. así Sí, mismo. mucho. Hubo algunos cambios. Sí, Y esto va a pasar ahora a diputados. sí, así es. Bueno, así que atentos a este tema también que genera bastante polémica, aunque como decían los escribanos, ya poco se puede discutir, porque hoy nos decía la escribana Brum que incluso había muchos de los legisladores que votaban sin saber lo que estaban votando. Claro. Como ocurre muchas veces, ¿verdad? Muchísimas veces, y más todavía cuando estamos hablando así de temas muy amplios, con mucha cantidad de artículos. Más de un legislador siempre se pierde, hasta en la votación más fácil. Ni qué decir en este que tenía tratamiento de Que es muy código. técnico, ¿verdad? Sí. Que es muy técnico. Bueno, así que ya veremos los temas nacionales también, por supuesto, en nuestra agenda, pero les comentábamos esto, ayer hablamos de Estados Unidos mucho más cerca. La República Oriental del Uruguay también tuvo comicios el domingo pasado. Así es, señor, y queremos hablar un poco, analizar la situación de las elecciones en Uruguay, por eso queremos saludar a nuestro invitado que nos acompaña vía Zoom. Él es Leandro Fagundes, de Uruguay, especialista, consultor político también. Leandro, gracias por atendernos, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un placer estar en contacto, gracias por la invitación. Muchas gracias por el tiempo también. ¿Cómo están estas horas posteriores a las elecciones? ¿Cómo están los acuerdos, alianzas, charlas? ¿Cómo está el ambiente en Uruguay 48 horas después de las elecciones? Bueno, hay un ambiente que se ha ido de alguna manera mutando con el paso de las horas, porque no solamente se trata de una elección presidenciable, que obviamente, como ya lo preveíamos, deja como consecuencia ir directamente a un balotaje para poder decidir finalmente quién va a ser el próximo presidente de Uruguay en los próximos 5 años, sino que también se conforma la Cámara de Senadores y la Cámara Representativa de Diputados. Y en ese sentido, si hay mayorías parlamentarias para un lado o para el otro, que obviamente siempre son importantes, independientemente de quién esté al frente de un gobierno, porque, bueno, sabemos que quien tiene mayorías en el Parlamento, por ahí tiene mayores facilidades para poder gobernar. Y en este caso, bueno, la realidad es que en la misma noche del domingo electoral, quizás todos los uruguayos nos fuimos a dormir con que ningún partido tenía mayorías en el Senado, por ejemplo, y sin embargo nos despertamos el lunes con que el recuento de los últimos votos terminó inclinando la balanza hacia el Frente Amplio, que logra su senador 16 versus los 14 seguidores de la coalición republicana, que deja un panorama diferente que se podía de alguna manera vislumbrar de cara a lo que va a ser noviembre y el propio balotaje, ¿no? Y diputados, no hay nadie, no tiene mayoría del Frente Amplio en diputados, ¿verdad? No tiene mayorías la coalición en senadores y no tiene mayorías en diputados el Frente Amplio, por lo que sí o sí vamos a tener los próximos 5 años
que van a tener que ser inevitablemente de negociaciones constantes para que de alguna manera los proyectos de ley que se impulsen a través del Parlamento puedan salir a flote. ¿Y esta situación del Senado permite pensar lo que puede pasar en segunda vuelta, adelantar algún, o es muy ajustado todo a nivel de números como para especular con qué podría pasar el 24 de noviembre, el día del balotaje? La realidad es que es un panorama sumamente ajustado. De hecho, el Frente Amplio tiene dos escenarios post-elección, post-domingo. El primer escenario es que el Frente Amplio se había puesto una meta tan alta, tan grande, que era ganamos en primera vuelta o seguro que vamos a obtener mayorías parlamentarias, tanto en senadores como en diputados, que de alguna manera nubla para ellos, si se quiere, que terminaron teniendo una votación considerablemente mayor a la que obtuvieron hace 5 años atrás en la última elección presidencial, en el año 2019, perdón. Entonces, de alguna manera, el Frente Amplio ha crecido, hay partidos dentro de la coalición republicana que han perdido considerablemente una masa de votos, y lo que para el Frente Amplio podría haber sido una muy buena noticia, no lo tomaron de la misma manera porque sin embargo esperaban otros resultados mucho más alentadores. Y para la coalición, que lucha de alguna manera por mantenerse en el poder en los próximos 5 años, hay una realidad que es, logra la coalición sí tener aproximadamente 4 puntos porcentuales más que el Frente Amplio en la suma de todos los partidos que la integran, pero también hay una realidad que los últimos 4 antecedentes que hay en Uruguay indican que de cara a un balotaje siempre hay una fuga de votos que se van normalmente hacia la izquierda, es decir, hacia el Frente Amplio. Entonces, esto no es tan lineal como decir, bueno, si el Frente Amplio tuvo el 44% de los votos y todos los partidos que integran la coalición sumaron el 48%, seguro que van a un balotaje y va a ganar la coalición republicana. No, eso no es así. Sí. De hecho, la última elección en Uruguay en 2019 se definió por el 1,7% y se espera que en el balotaje la definición también sea muy, pero muy ajustada. Para aquellos que no están muy inmiscuidos desde acá, digo, en lo que es la política y los aspectos en sí que estuvieron teniendo como condimentos estas elecciones en el Uruguay, ¿cuáles son las principales propuestas? A grandes rasgos, ¿qué ofrecen ambos candidatos? Bueno, a ver, en Uruguay hoy el principal problema que preocupa a los uruguayos es la inseguridad. Uruguay viene teniendo desde hace unos cuantos años a esta parte números un poco alarmantes para lo que estamos acostumbrados, números que empezaron a dar incremento desde la última gestión del Frente Amplio, cuando el ministro del Interior era Bonomi. La coalición de gobierno, cuando asume en el 2020 con la promesa de que se terminó el recreo para la delincuencia, y lamentablemente hoy, casi 5 años después, sabemos que el recreo no se terminó, que los números siguen siendo alarmantes, que hay muchísimo trabajo que hacer. Entonces, ante eso y ante la expectativa tan alta y la confianza que habían depositado una buena proporción de la población para la coalición en el 2020, para que de alguna manera se pudiera dar realmente un combate a la inseguridad, al narcotráfico, y hoy sabemos que eso no pudo darse, bueno, inevitablemente empieza o es uno de los factores que más a favor juega para el Frente Amplio. Para los dos candidatos que hoy se van a disputar el balotaje, el tema de inseguridad es un tema determinante, un tema muy importante arriba de la mesa, en donde con sus diferentes propuestas, incluso hablando de acuerdos, hablando de cambio de ley, etcétera, etcétera, bueno, están arriba del radar como una de las medidas más importantes. La otra medida es la economía. Ustedes sabrán que Uruguay, quiere decir que el costo de vida en Uruguay es un costo muy alto. Sí. Y los sueldos en Uruguay, un sueldo mínimo aproximadamente equivale hoy a unos 500, 550 dólares. Pero en Uruguay con 500, 550 dólares se hace muy poquito. Un alquiler promedio en un barrio medio de Montevideo, por darles un ejemplo, no baja de los 400 dólares. Entonces, ¿cómo hacemos para vivir todo el mes? ¿Cómo hacemos para
de alguna manera enfrentar los diferentes costos de servicios, impuestos, alimentación, ni hablemos si tenemos hijos, educación, bueno, entonces ni que hablar que siempre el tema de los costos de vida en Uruguay es un tema que está arriba de la mesa elección tras elección, y creo que esos son los puntos más importantes, la inseguridad por un lado, la economía por el otro. Después, por supuesto, siempre están los mismos temas arriba de la mesa que son importantes, ¿no? Esa inseguridad también se ha vinculado mucho a la cuestión narco últimamente en Uruguay, que es un tema que también, bueno, como en toda la región, también creció mucho en el país de ustedes, hay que decirle, Leandro, ¿eh? Sí, es así, el tema del narcotráfico es un tema que preocupa muchísimo. Ustedes saben que Uruguay, incluso en el gobierno de Mujica, hace ya muchos años, tomó la decisión, por ejemplo, de legalizar la marihuana, que vos puedas, a través de un registro único en una plataforma del Estado, que puedas acceder a una farmacia y puedas comprar marihuana de forma legal y forma normal, como quien compra cualquier otra cosa. Esto fue una medida justamente diciendo, bueno, sabemos que se consume, por lo tanto preferimos que nos las compren a nosotros en un mercado regulado y no que vayan a acceder a un mercado negro. Obviamente en su momento fue una medida que generó mucha controversia, mucho debate, mucha disputa, pero bueno, se implementó y desde hace unos cuantos años a esta parte eso es legal. Pero ni que hablar que el narcotráfico ha crecido muchísimo en Uruguay, en la región, y que hay muchos homicidios, por ejemplo, que se los atribuye a ajustes de cuentas entre bandas, ¿no? Es decir, ¿no fue la panacea el llegar a hacer o a tomar esa medida, Leandro? ¿Cómo, perdón? ¿No llegó a frenar, digo, los niveles de narcotráfico dentro del país esta medida que se quiso implementar desde el propio Estado? No. A ver, sería, yo creo que si en algo pudo llegar a aportar en la lucha contra el narcotráfico, hacer legal la marihuana, yo creo que debe de ser en un porcentaje realmente minúsculo, casi imperceptible. No hay tampoco cómo comprobarlo, no hay datos oficiales, no hay mediciones, es muy difícil poder comprobar datos que tienen que ver en comparación con el narcotráfico, imagínense, pero bueno, además de que el narcotráfico abarca otro tipo de sustancias que por supuesto no son legales, como la cocaína, como la pasta base, que eso ni que hablar que para poder acceder hay que hacerlo a través del mercado negro. Y yendo un poco al tema balotaje, ¿cómo va a ser, cómo crees que va a ser esta campaña electoral que ya arranca también en el sentido de intentar captar ese voto indeciso que todavía queda? Candidatos de esta coalición van a mostrar junto a Delgado. ¿Cómo va a ser esta campaña, este tramo final que incluye, tengo entendido, un debate también? Sí, habrá un debate, ahora sí, entre Yamandu Orsi y Álvaro Delgado, los dos candidatos que se van a disputar la presidencia. Por parte de la coalición van a estar todos los candidatos apoyando y recorriendo los diferentes puntos del país para tratar de impulsar la presidencia de Delgado. Y esperamos ni que hablar que ahora sí definitivamente suba la intensidad de la campaña, genera cierta expectativa de qué manera se van a dar a nivel de tonos de comunicación también, pero van a ser 24, 25 días muy reñidos, donde van a echar el resto, van a dejarlo todo. Estamos hablando de que es una elección, como les decía hace un ratito, que se va a definir por la mínima diferencia y que cualquier aspecto, incluso cualquier declaración afortunada o desafortunada puede terminar de inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Acá las plataformas digitales también van a jugar un papel muy importante, la capacidad de conectar, la capacidad de emocionar, la capacidad de generar contenidos realmente hiper mega segmentados para que sean relevantes, para que de alguna manera tengan la capacidad de llegar a las audiencias que tienen que llegar. Y hoy sabemos que si bien conectar y trabajar para la población es siempre muy importante el cara a cara para cada uno de los candidatos, hoy no hay cómo competirle, si se quiere, a la inmediatez que puedes lograr a través de las plataformas digitales. Y por eso digo que en estos últimos 25 días van a jugar un rol muy, muy importante. Claro que sí. Leandro, para ir cerrando, ¿qué pasó con el plebiscito? Veíamos que se rechazaron algunos aspectos. ¿De qué se trataba un poco lo que se quiso mencionar o lo que se quiso instalar a través de esta consulta a la ciudadanía?
Bueno, hubo 2 plebiscitos, uno de ellos básicamente, nosotros por constitución en Uruguay no se puede hacer allanamientos nocturnos a las casas, que este plebiscito de alguna manera lo que quería era tener la potestad, obviamente con una orden de un juez, de poder generar ese tipo de allanamientos, entre otras tantas cosas para poder combatir el narcotráfico, porque se cree con cierta certeza de que hay muchas bocas de droga que aprovechan que la policía no puede entrar a las casas en las noches para de alguna manera poder generar sus negocios durante la noche, justamente para sabedores de que no va a entrar ningún tipo de fuerza policial. Entonces, bueno, ese era uno de los plebiscitos, no se aprobó con el 40-41% aproximadamente. De la aprobación se necesita, como ustedes saben, el 50% más 1 para poder aprobar un plebiscito, por lo tanto quedó por el camino. Y el otro plebiscito era una reforma social que básicamente lo que quería era, por un lado, bajar la edad jubilatoria de 65 a 60 años en Uruguay. Fue de alguna manera un plebiscito impulsado por una gremial, por el PIT-CNT, que no llegó nunca, si se quiere, a tener el respaldo total del Frente Amplio, como que el Frente Amplio ni fu ni fa en ese sentido, ni te recomiendo que no lo votes, ni te recomiendo que lo votes, como que dejó muchísima libertad a que la gente tomara la decisión que considerara mejor, y bueno, y tampoco entonces se aprobó esta medida que se consideraba por parte de buena parte del sistema político que de aprobarse podía haber llegado a generar un caos económico bastante importante que seguramente iba a terminar con la suba de impuestos y otros tantos ajustes para la población, ¿no? Claro. Leandro, te agradecemos mucho tu tiempo. Todavía hay un largo recorrido hasta el día de las elecciones, así que quizás podamos tener de vuelta una charla contigo para ampliar un poco más lo que tiene que ver con este próximo presidente que va a llegar al Uruguay. Un gran abrazo desde acá de Asunción. Un abrazo y a las órdenes. Chau, chau. Gracias, Leandro Fagundes, consultor político desde el Uruguay, actualizándonos un poco y dándonos el contexto de todo el tema de las elecciones allá. Así mismo, un saludo también a la gente del departamento 19, creo que se llama el grupo de uruguayos radicados en Paraguay, que son bastantes y que también están activando. Ellos no votan en el extranjero, pero claro, tienen que ser una constancia que no estuvieron ausentes y muchos también viajan a votar. La distancia no es tan grande si uno quiere cumplir con el deber cívico de elegir presidente. 19:37, qué lindo lo que estábamos compartiendo. Nos quedamos observando ahí, espectacular el trabajo de los compañeros. El atardecer ahí, desde hace rato que estábamos pasando ahí cuando estaba mucho más naranja el cielo. Nos quedamos hablando de Uruguay también un poco acá después de la entrevista también, la particularidad del sistema electoral de ellos también. Pero bueno, cambiamos radicalmente de tema. Sí, porque ya estamos en una tarde más de un tereré con el coach y yo creo que se aplica con este calor el tereré con Sergio Carrón. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va, Sergio? ¿Qué tal, Leo? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Y hoy seguimos con una declaración fundamental desde el coaching ontológico. La declaración, recordemos que es algo que transforma la realidad y que tiene que ver con el perdonar. Perdonar. Ah, ¿sí? Cierto. Nos quedamos en eso. La vez pasada era pedir perdón. ¿verdad? Sí. Hicieron la tarea de las 3 cosas que debe tener el pedir perdón. Sí. Como completo. ¿Cómo corresponde? Ok, hoy vamos a ver el complemento al pedir perdón, que es el perdonar. Ok. Entonces para eso traje acá varios objetos, algunas pesas, según Fernanda es el gimnasio que le llama, y una mochila. Entonces la mochila va a representar nuestro estado de ánimo interior, ¿sí? Entonces esta mochila, dígame cómo está. Liviana, vacía. Liviana, vacía, ¿ok? Sí, está Entonces, vacía. vamos a suponer que habitualmente estamos así. Ok, ahora... Alerta aeropuerto ya. Sí, alerta aeropuerto. Ahora, supónganse que alguien nos hace algún daño y entonces nosotros elegimos, y esto es muy importante, nosotros elegimos cargar nuestra mochila con, qué sé yo, lo que me hizo Diego, ¿ok? También, qué sé yo, lo que me hizo Diego es reiterativo, entonces no es la primera vez. Entonces, fue hace mucho. Fue hace mucho, pero bueno, voy cargando más. Se reiteró. Y además eso me generó algún daño, entonces cargo más porque estoy incómodo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal está ahora la mochila? Ya complicado ahora. Y sí. Ok. Sí, ya está. Bien. ¿Querés probar? Así hacer un poco de pesa del día de hoy. Dios mío. Sí, está pesadísimo. Ok, está pesada. Bien, entonces, ¿cuál es el tema? Que esta mochila no la carga, en este caso Diego, que supuestamente me hizo algún daño. La cargo yo. Claro, el dañado. El dañado.
Y acá hay como parecería ser como un contrasentido, pero yo soy la víctima de algo que alguien me hizo y yo soy el que tengo que cargar con eso. Y bueno, ese es el tema con el perdón o con el perdonar, que el que está cargando con el dolor, con el daño, soy yo, no la persona que me hizo. Cargas con el peso de la decisión que tomó el que te hizo daño, básicamente. No, yo cargo con el daño que la otra persona me hizo, pero que yo elegí abrir mi mochila y dejar que me dañe. ¿Ok? Porque ahí también hay muchísimo que trabajar. Pero ¿a qué voy con esto? Supónganse que fue Fernanda la que me generó algún daño. Y hay primero dos opciones. Una es que yo le reclame a Fernanda. Fernanda, lo que me hiciste me dañó. Genial. Pero vamos a suponer que no puedo hacer ese reclamo o yo sé que si hago eso, Fernanda me va a discutir y entonces no voy a lograr nada. ¿Ok? Entonces, otra de las opciones es el perdonar. O sea, yo elijo vaciar mi mochila cerrando esto que pasó. Y ahí tengo algunas opciones, ¿verdad? De nuevo, Fernanda se acerca y me pide perdón, pero yo no le perdono. Yo elijo no vaciar mi mochila. Sí. O Fernanda nunca me va a pedir disculpas porque ella no reconoce el error. ¿Recuerdan lo que vivimos la otra vez? Sí. Ella no pasa por esos 3 pasos de el pedir perdón. No reconoce que haya cometido un error, no valida el daño que me generó a mí y es más, va a seguir haciendo lo mismo porque le parece que está bien. Por lo tanto, Fernanda nunca me va a pedir perdón. O lo tercero es que la persona que me hizo daño ya no me puede pedir perdón porque o ya no vive, está fallecida, que suele ocurrir cuando fallece algún familiar con el que yo tengo algún tema, ¿verdad? O también, qué sé yo, la persona que me hizo un daño se mudó a otro país, está lejísimo, yo ya perdí contacto con esa persona. Quizás algún día la encuentre, pero mientras tanto, mi mochila sigue pesada. En esos 3 casos, ¿sí? La persona me pidió disculpas, pero yo no soy el que perdono. La persona no me va a pedir disculpas o la persona ya no está para pedirme disculpas. El que se tiene que hacer cargo del peso de la mochila soy yo. Y ahí yo tengo una pregunta, sí. Sergio. ¿Qué pasa si yo tengo la intención de perdonar? Intento vaciar mi mochila, pero en algún momento me doy cuenta que no puedo o saco, qué sé yo. ¿Cuántas veces metiste? 5, 3. 3. Bueno, y saqué una, pero sigo teniendo 2 y me cuesta sacar el resto de la mochila. Por supuesto que cuesta perdonar, porque reitero, y acá yo puedo entrar, si yo no perdono, puedo entrar en el resentimiento. El resentimiento es resiento todo el tiempo. Y hay una frase que yo suelo utilizar, el resentimiento es el veneno que tomo yo esperando que le haga daño al otro, ¿verdad? Entonces, yo soy el que estoy cargando la mochila. Claro que me cuesta. A ver, acá lo estamos hablando y parecería ser sencillo. Abrí tu mochila, agarrar el daño que te hicieron, lo sacás y ya pesa menos. Y no hay un proceso, hay un trabajo de duelo, hay un trabajo de equilibrar o calibrar las expectativas. Yo esperaba que la gente no se comporte así, pero la gente se comporta como se quiere comportar. Entonces tengo que evaluar o revisar yo mis expectativas sobre cómo es la gente. Entonces yo tengo que hacer este trabajo de vaciar mi mochila para que vuelva a ser liviana. ¿Ok? Porque si no, el peso lo voy a cargar yo, no la otra persona. Vamos a dejar acá un ratito, sí que tenemos que hacer pausa, ¿verdad? Pero es muy interesante el tema, así que te pedimos un segundito para seguir con esto, por favor. No ha sido todo mi mochila. No, así es todo el contrario. Porque hay después de la pausa. La ofensa de Fernanda no carga, solo la mía. Hay veces que... Estas son más pesadas de Fernanda, son más pesadas. No. Hay veces que descargas tu mochila y volvés a cargar, parece. Por supuesto, pero hablamos de eso después de la pausa. Dale.